Magia y literatura son una combinación casi perfecta, y tal vez por eso pudo nacer la amistad entre Sir Arthur Conan Doyle, autor de los libros de Sherlock Holmes, y Harry Houdini, uno de los mejores magos de todo el siglo XX. Una amistad que lamentablemente terminó en disputa pública, deshonor y un golpe en el estómago. Todo por sus diferencias acerca del más allá. Hola, bienvenidos y bienvenidas al mundo de ayer. Yo soy Mauricio y hoy, siendo octubre, vamos a tener un chisme literario espiritista. Acompáñenme. Para comenzar este chisme vamos a presentar a sus dos protagonistas, comenzando por el mago Houdini o Houdini. Él fue un mago húngaro que comenzó haciendo trucos con cartas, pero dio un salto a la fama internacional gracias a sus rutinas de escapismo que asombraban a todo el mundo. Incluso se presentó con los mismísimos zares de Rusia. Pero todo cambió en 1913 cuando perdió a su mamá, Cecilia Weiss, porque él entonces se dedicó a dar toda una gira para entrar en contacto con diferentes mediums buscando dos cosas. Una, contactarse con su mamá y poder hablar con ella. Y dos, desenmascarar a todos los mediums farsantes que se aprovechaban de los clientes y que realmente no tenían ningún contacto con el más allá. Y es que él era todo un escéptico al estilo de Hercule Poirot en el libro Las manzanas de Agatha Christie, o recientemente llevada al cine con Cacería en Venecia. Y es que él también se dedicó antes a hacer sesiones falsas para engañar a las personas y aprovecharse, y es por eso que él se dio a la tarea de hacer esta gira para desenmascarar a todos los farsantes. Algo también muy al estilo de Patrick Jane, este personaje de la serie El Mentalista, que era un medium falso y después se dedica a desenmascarar a todos estos farsantes. Por otro lado, Sir Arthur Conan Doyle fue un médico que saltó a la fama cuando en 1887 publicó Estudio en Escarlata, la primera de una serie de novelas que protagonizaría el gran detective Sherlock Holmes. Sin embargo, entrando al siglo XXI, Doyle cambió mucho en sus actitudes y pensamientos, todo porque perdió a su primera esposa y a su hijo mayor en la Guerra Mundial. Es por eso que con su segunda esposa, Jean Doyle, él se entregó al mundo de los espíritus y del más allá, dedicándose a dar conferencias para hablar de estos temas. Y por ejemplo, una de sus ideas era de que el mundo de los espíritus se contacta con el humano a través de las ondas de radio. Algo así como Eleven en Stranger Things. Pero hay que decirlo también, muchos amigos intelectuales de Doyle estuvieron en contra porque no se imaginaban cómo alguien de su altura estuviera perdiendo el tiempo en estos temas de espiritismo. Uno de ellos, el autor de Peter Pan, James Matthew Barrie, quien le decía a su amigo que por favor, cuando se reunían, que no tocara esos temas. Entonces, con esto nos podemos dar una idea de qué fue lo que contactó al mago y al escritor, que se conocieron en 1920 cuando Houdini fue a Inglaterra a dar una función e invitó personalmente a Doyle, quien saliendo de ahí le invitó a Houdini a su casa y estuvieron charlando acerca del espiritismo, el mago con la perspectiva de que todo eso era falso y el escritor con la perspectiva de que eso era auténticamente real y natural. Y ahí comenzó la amistad que siguió en 2 años de cartas de mucha admiración y respeto, pero todo cambió en 1922 cuando esta vez Conan Doyle viajó a Estados Unidos a dar una serie de conferencias, y fue ahí donde un día Houdini lo invitó a su casa para hacerle un truco de magia mental donde el escritor cayó. Entonces de ahí se agarró el mago para decirle que todo esto de los espíritus y el más allá era una auténtica farsa y que todo había sido un truco mental. Doyle salió furioso de la casa, ofendido porque le tocaran a sus espíritus, pero poco tiempo después le dio al mago donde más le dolía, porque le dijo que su esposa Jean Doyle había tenido contacto con su mamá, con la mamá de Houdini. Entonces lo invitó a tener una sesión personal privada para que el mago pudiera contactarse con su mamá, a quien había estado buscando desde su fallecimiento en 1913. Entonces la sesión se llevó a cabo y Jean Doyle entró en trance y transcribió lo que le decía el espíritu en 15 páginas que se las entregó al mago Houdini. Y él quedó completamente asombrado al terminar la sesión, pero no porque tuvo la oportunidad de hablar con su mamá, al contrario, quedó muy furioso, y es que él detectó
4 cosas. En primer lugar, lo que le llamó la atención es que toda esta transcripción estaba en inglés cuando su mamá, siendo una migrante, no hablaba nada de inglés. Luego que esa transcripción comenzó con el dibujo de una cruz, pero su mamá era pegada al judaísmo y no al catolicismo. También que este supuesto espíritu lo llamó Harry, como le decía todo el mundo, pero su mamá no le decía Harry, le decía Eric. Y por último, ese día de la sesión era cumpleaños del mago y se le hizo extraordinario que este espíritu no lo hubiera felicitado o al menos hecho una referencia al respecto. Aún así, Houdini no le dijo nada a los Doyle, terminó todo bien esa noche, porque lo que hizo fue que se esperó a hacerlo público por medio de periódicos, diciendo que Lady Doyle, Jane Doyle, era una estafadora y una auténtica farsa. Así que Conan Doyle se enfureció bastantísimo por esto y empezó toda una guerra pública donde Houdini decía que Conan Doyle ya estaba sobrepasado por todas estas falsas promesas del espiritismo y que era un crédulo total y que se le hacía triste que cayera alguien de su figura, cayera en estas cosas falsas del espiritismo. Por el contrario, Conan Doyle decía que Harry Houdini tenía alguna especie de barrera mental, pero que en realidad, aunque no lo supiera, el mismo Houdini era alguien con contactos con el más allá y que lamentaba que no pudiera abrirse a esas puertas. Entonces fue toda una guerra pública donde mientras Conan Doyle daba conferencias hablando de espiritismo, Houdini empezó a dar conferencias hablando en contra del espiritismo. Incluso aprovechaba para presentarse en los mismos lugares donde se presentaba Conan Doyle para convencer a la misma gente que había escuchado al escritor de que no, el mundo de los espíritus no existe, no es real, no hay mediums. De hecho, a partir de 1923, casi oficialmente dejó su carrera de mago para dar puras conferencias en contra de los espiritistas. Algo también peculiar es que él ofrecía el billetazo para aquel medium que lo contactara con su madre. Por supuesto que nadie tuvo éxito y el mago terminó muriendo en 1926 por una rotura de apéndice. Se dice que porque él tenía un acto en su función donde pedía que la gente le golpeara lo más fuerte posible en su abdomen, ya que se decía que él tenía el abdomen más fuerte de todo el mundo. Así que se dice que de tantos golpes y golpes fue que sufrió de esta rotura de apéndice. Algo curioso es que él murió una noche de Halloween y hay muchos conspiranoicos que dicen que todo fue un complot, que lo mataron, que fue por cuestión de gente que sí creía en el espiritismo, que se juntaron para acabar con el mago que estaba en contra de todo esto del más allá. Por su parte, Conan Doyle, con la muerte de Houdini, aprovechó para reafirmar, y esto es algo en lo que siempre insistió, que el mago sí tenía contacto con el más allá, pero algo dentro de sí, quizás en su parte humana, no le permitía abrir los ojos y esas puertas al mundo del más allá. Pero Conan Doyle estaba segurísimo que toda esta parte de la magia de Houdini pues se daba gracias a su contacto con el más allá. Conan Doyle murió en 1930 por problemas del corazón. Y aquí pareciera que este chisme ya se terminó, pero no, tiene un epílogo. Y es que en su lecho de muerte, Harry Houdini le dio a su esposa una clave secreta para que ella lo pudiera buscar por medio de estos espiritistas y ver si alguno en serio confirmaba que sí había contacto con el más allá. Entonces, Bess Houdini ofreció $10,000 para aquel que la contactara con su esposo, y no hubo éxito, nadie le dio esa clave secreta. Pasó una década y en sus palabras ella dijo que 10 años eran suficientes para buscar a un hombre. Así que dio por terminada la búsqueda e hizo pública la clave secreta, que era Rosabelle Believe. Sobre esta relación entre el mago y el escritor existe el libro Sherlock Holmes vs. Houdini. También hay una serie llamada Houdini y Doyle, donde ambos son amigos que resuelven misterios, solo que uno tiene la perspectiva de que el misterio tuvo algo sobrenatural y el otro que no, nada sobrenatural. Hay una referencia también en la serie española El Ministerio del Tiempo, temporada 2, episodio 6, donde se muestra una escena de esta sesión espiritista entre Houdini, Conan Doyle y Jane Doyle. Ya por último, para cerrar este video, ¿dónde quedó eso del puñetazo en el estómago del que se habla en el título de este chisme literario?
La verdad es que este título es sensacionalista y fue ilusión para que llegaras hasta acá. No, no es cierto, no te creas. Pero sí, lo que es real es que no existe una fuente que nos avale o corrobore que esto sí ocurrió. Pero en el 2014, en la serie Houdini, hay una escena donde el escritor visita al mago para darle un puñetazo que le sacó el aire. Todo a partir de que el mago dijo que su esposa era una estafadora y una farsante. Así que si sabemos que el mago falleció por rotura de su apéndice por cúmulo de golpes, ahí vemos entonces, inferimos que Conan Doyle aportó su granito de arena con ese puñetazo que le dio en el estómago, que repercutió años después en la muerte del mago. Ahora ellos sabrán desde el mundo espiritual si se siguen peleando a muerte o si ya remendaron el vínculo y son amigos. Lo cierto es que la guerra pública ahí quedó y se puede investigar al respecto de cómo ambos se atacaron por la cuestión de que si existe el contacto o no con el más allá. Con esto hemos terminado el video de hoy. Te invito a que me comentes qué te pareció, si sabes algunos datos más acerca de estos dos personajes, si no conocías nada al respecto o algo que quieras aportar acerca del espiritismo. Por el momento yo me despido, no sin antes invitarte a que me sigas en redes sociales, en TikTok e Instagram, también aquí por supuesto en el canal de YouTube, donde tenemos videos de biografías, reseñas. Tenemos más chismes literarios, entrevistas con autores, reseñas sobre películas literarias, etcétera, etcétera. Yo soy Mauricio y nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos todo lo que nos depara el mundo de ayer.